Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo capítulo del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos con nosotras a Sofía Moro. Hola Sofía, bienvenida al Espejo de Vivian y Francesca. Muchas gracias. Qué ilusión tenerte. Sí. Pues mira, más para mí, que soy admiradora de vuestro trabajo y de vuestros podcasts y me encantan, así que me hace mucha ilusión a mí también. Muy bien, Sofía. Bueno, para los que no conozcáis a Sofía, vamos a poner un poquito en contexto, pero enseguida vamos a entrar a charlar, que es lo que nos gusta, ¿no? Bueno, Sofía nace en Madrid en 1966 y Sofía estudia biología en Madrid, pero a la par hizo un cursillo de fotografía por las noches, cosa que le encantó, le atrapó el mundo de la fotografía, y esto hizo que se fuera a Estados Unidos precisamente a estudiar fotografía comercial en California. En 1992 se gradúa en el Brooks Institute of Photography de California con especialidad en fotografía y tecnología de color. A partir de ahí ella desarrolla diferentes tipos de trabajos, publicaciones en Le Monde, el Financial Times, pero bueno, ella enseguida se da cuenta de que le gusta la fotografía, pero otro tipo de fotografía, ¿no? Ella necesita unos tiempos no tan asociados al fotoperiodismo más rápidos, sino más lentos, con todo lo que ello implica, con unos procesos de trabajos diferentes, que espero que luego comentemos un poquito sobre este tema, a documentar todo en más profundidad, ¿no? Y por destacar trabajos que han sido publicados de Sofía, tenemos Ellos y Nosotros, que es un trabajo sobre los veteranos de ambos lados de la Guerra Civil Española, un trabajo que también de documentar durante 10 años, que eso también es un punto importante a tener en cuenta a la hora de analizar el trabajo de Sofía. Hace el trabajo de Defensores en 2008, que es un proyecto en colaboración con Amnistía Internacional, con motivo del 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Otro trabajo muy interesante es ¿Quién merece morir?, que ayuda mucho a reflexionar sobre muchos temas, publicado en 2018 por Free, sobre las personas condenadas en el corredor de la muerte. Bueno, también Sofía ha colaborado con editoriales como El País Semanal, la revista Matador, Vanity Fair, ha publicado más de un centenar de retratos y de 20 reportajes de portada. Y bueno, yo quiero retomar un poco, volver al punto de partida inicial en el que Sofía ni siquiera estaba en la mente de sus padres, porque a Sofía la relación con la fotografía le viene de un señor que se llama Germán Valentín Gamazo. Explícanos, Sofía. ¿Quién era? Pues Germán Valentín Gamazo era mi abuelo, al que yo no conocí. Pero mi madre había trabajado mucho con él, porque mi madre era la mayor de 8 hermanos, mi abuelo era arquitecto, pero era además el fotógrafo del Colegio de Arquitectos. Y después de la Guerra Civil se le encargó el hacer un archivo de todos los castillos de España, que no había en ese momento dinero para restaurar, pero querían dejar constancia del estado en el que estaban en ese momento para en el momento que hubiera dinero se pudieran restaurar. Y mi madre, al acabar el bachillerato, en vez de ir a la universidad, lo que hizo fue ponerse a trabajar de ayudante de mi abuelo. Y entonces ella lo que hacía es pues, revelar en el laboratorio y copiar todas las fotografías que él hacía y muchas veces acompañarle también. Y bueno, me contaba, pues desde pequeña me hablaba de fotografía, porque aunque mi abuelo murió muy joven y mi madre, vamos, mis 2 abuelos murieron muy jóvenes, entonces mi madre, que era la mayor de 8 hermanos, vendió todas las cámaras, la cámara, la Hasselblad de mi abuelo siempre me cuenta que la compró Sommer, que a ver, me hizo mucha ilusión, ¿no? Que tiene todavía la factura firmada por él. Y bueno, y siempre me decía, cuando tú seas mayor, yo te enseñaré a revelar, ya verás, porque la fotografía nos hacía muchas fotos de pequeños, pero bueno, pues yo soy también la mayor, la segunda de 7 hermanos, y seguían naciendo hermanos pequeños, mi madre no tenía tiempo de enseñar. Y los pequeños nunca se hacían mayores, ¿no? Nunca se hacían mayores. Tienen mucho mérito las madres de esa generación. Sí. Y entonces, bueno, pues llegó un momento, yo me fui a la universidad, empecé la carrera de biológicas, me gustaba mucho la genética y la investigación, y entonces empecé, claro, con esa idea que tenía de haber tenido siempre la fotografía en la cabeza, empecé a hacer un curso por la noche, ¿no? De fotografía.
y me fascinó. Entonces decidí que la biología me gustaba mucho, pero que lo que de verdad me emocionaba y me parecía realmente interesante era la fotografía. Y bueno, mi Sofía, familia, que es una familia sí, muy seria, de arquitectos, de médicos, la familia de mi padre dijo, bueno, entonces ahora ya qué, ahora coges una cámara, eres fotógrafa, habrá que estudiar en algún lado. sí. Y entonces me ofreció, me dijo, mira, tú, yo te pago la matrícula de la escuela que encuentres a cambio de que tú busques un trabajo ahí y te mantienes ahí. Y eso, Ujú. estuve 3 años estudiando fotografía y ya luego volví a España, digamos, como fotógrafa formada, ¿no? Es curioso uno de los datos que has comentado ahora, que Inma y yo estábamos comentando antes, cuando estábamos Sí, repasando tu biografía, ahora justo antes de empezar, es que estudiaste biología, el otro día estuvimos con Tonia Con Mengual, Toño que también estudió biología, y también Ricky y Ricky Dávila Dávila estudió también. biología. La biología debe tener una parte fotográfica que a algunos se Sí, nos escapa. sobre todo las de letras. Sí. mi abuelo me decía siempre, pero ¿tú qué eres, biofotógrafa o Ay, fotobióloga? qué bueno. Y yo decía, pues Y no lo sé. todavía no lo sabes, no has llegado a una No lo sé, conclusión. ya no lo sé. Oye, Sofía, y bueno, tú eres una de las grandes retratistas que hay en España. Has contado un poco cómo llegas tú a la fotografía. Y dentro de la fotografía, ¿por qué el retrato exactamente? ¿Cómo acabas tú haciendo retrato? ¿Y qué es eso que tiene el retrato que no tienen otros géneros fotográficos que a ti te sigue todavía hoy en día, después de tantos años, excitando, ¿no? Por decir de alguna manera. Pues fíjate, yo me considero una fotógrafa documental y lo que me gusta Mm, es contar historias con mis fotografías, historias de personas que realmente me interesa conocer, ¿no? Pero veo que cuando me pongo a hacer una historia sobre alguien, todo me lleva al retrato, ¿no? Me ujú, parece que es como ir al grano de las historias, ¿no? Y lo que acabo es retratando a los protagonistas de las historias que cuento. Y bueno, y es así. Yo, bueno, eso tiene una parte buena y es que pues me ha dado mucho trabajo, ¿no? Porque ahora con toda la crisis que hay de la prensa, del papel, de la Mm, fotografía, del reportaje, pues las revistas que no tienen ya dinero para hacer grandes reportajes sí lo tienen para encargar un retrato, ¿no? ujú, Bueno, y eso me ha mantenido o me ha permitido vivir de la fotografía hasta hoy, que no es poca cosa, como sabéis, en este tiempo, ¿no? mm, Pero realmente no sé si me considero retratista. Desde luego me fascina el retrato, pero me fascina con la intención de contar, o más que de contar, de acercarme a la historia de alguien para conocerla, ¿no? ujú. Y el retrato me da bueno, de alguna manera el pasaporte para poder entrar ahí, acercarme a esa persona y empezar a trabajar con ella y a enterarme de su historia o a contar su historia, ¿no? Tú, Sofía, ¿cómo te planteas cuando haces un retrato? ¿Te documentas o te dejas un poco llevar por la situación o cómo lo planteas? Incluso a nivel técnico, ¿eh? Como el tipo de cámara que utilizas o qué es lo que Pues haces. mira, me documento mucho, me documento mucho porque, como te digo, tengo una intención muy documental y entonces todo me viene bien para acercarme a la persona, aunque luego las claves de lo que yo sepa de esa persona solo funcionen para ese momento a la hora de trabajar con alguien, me den pistas para cómo acercarme, ¿no? Bueno, y luego trabajo de una manera muy técnica. Suelo llevar iluminación, prefiero muchas veces trabajar en interiores iluminando yo Mm, que en exteriores porque normalmente voy yo sola, voy sin ayudantes y eso me va a asegurar que voy a tener una luz con la que voy a poder sentirme segura y trabajar y acercarme con seriedad a la otra persona. Y bueno, luego también siempre hay algo de inesperado y de sorpresa al acercarte a mm, alguien, ¿no? Siempre hay algo que es que la fotografía en ese sentido es muy misteriosa y es muy irónica también, ¿no? Muchas veces de lo que no te esperas nada, de pronto es donde mm, aparece algo interesante y al revés, ¿no? Y todo eso tiene ese componente de inesperado, de sorpresa, de complejo también y de complicado, que no se resuelve hasta el último momento, ¿no? ujú. Porque desde luego no lo puedes planear al 100%, pero a mí eso me crea esa tensión que me mantiene alerta y que me mantiene Mm, interesada en eso mismo, mm. ¿no? ¿Y qué hay de Sofía Moro en tus retratos? Porque yo me viene una frase de otro gran retratista de la historia de la fotografía, que era Richard Avedon, que Ujú. decía bueno, que él cuando hacía retratos venía a decir que al final se estaba retratando un poco a sí mismo, ¿no? Que en esos retratos había más de sí mismo
que casi del retratado, ¿no? En tu caso, ¿tú vives así el retrato o dejas que sea el retratado el que, no sé, el que mantenga la voz cantante en esa imagen? ¿O es un poco una guerra entre los dos? Hay una tensión siempre, ¿no? En el retrato. Hay una tensión. Y luego yo creo, fíjate que esa frase de Avedon tiene muchas capas, ¿no? Porque es verdad que si yo pienso a las personas que he retratado, sobre todo por iniciativa propia, ya no por encargo, ¿no? En mis trabajos, ahí hay mucho de mí, solo en esa elección de por qué fotografía a esta persona, ¿no? Y eso ya habla más, por supuesto, del fotógrafo que del fotografiado, ¿no? Y luego está ya la parte formal, la parte del retrato en sí. Y ahí es verdad bueno, que está claro que está una parte de cómo yo veo a la persona, ¿no? Yo creo que es la parte de mí que hay en esos retratos. Yo veo de esa manera, ¿no? Y a mí hay fotografías que, como dices tú, me fascinan, pero sería incapaz de hacer, ¿no? Retratos maravillosos que yo qué sé, a veces trabajando por encargo dices, voy a hacer esas fotos que hacen en Square con la foto, con el anular de frente sin sombras, que me parecen maravillosas, pero cuando yo me pongo a hacerlas, yo no veo así, no soy capaz de hacer un retrato así. Yo necesito siempre una luz muy lateral, crear un cierto volumen, que hay un ambiente relativamente tranquilo. Luego soy muy rápida porque yo creo que por costumbre de trabajar para prensa, pues tengo el hábito de trabajar muy rápido. Además me da la sensación que la gente pierde interés o yo pierdo fuerza y pasa algo de pronto que se deshincha un poco la cosa. Y bueno, y yo creo que en todo eso, por supuesto, hay una parte enorme de mí, ¿no? Y es inevitable, claro, no puede ser de otra manera, ¿no? A veces, Sofía, tú has intentado, te hablo como, vamos, iba a decir, de fotógrafa a fotógrafa, pero claro que sí. Sí, pero a ver, quiero decir, a veces no te intentas hacer como el ejercicio, es que a la raíz de lo que has dicho, que aunque tú tengas una cierta manera de fotografiar y sea muy reconocible, que a veces intentas hacer el ejercicio de porque te gusta algo, voy a intentar hacer esto, pero es que es verdad que no sale. No sale. Es porque no eres tú y lo notas cuando ves la foto y eso es una cosa que es súper, o sea, es uno de los misterios de la fotografía, claro. Que en el fondo da un poquito de rabia porque dices, joder, nunca voy a poder hacer otra cosa que no sea, yo en mi caso, el blanco y negro y no sé qué, es como, te cuesta mucho salir lo intentas como ejercicio porque seguro que en ese ejercicio algo evolucionas, o sea, aunque sea para decir, claro, esto no soy, tiro para otro lado, pero sí que es verdad que, y eso también hay que saber ser honesto con uno mismo, ¿no? Que el hecho de decir, pues mira, me ha quedado una foto muy tal, pero es que no la voy a defender porque no soy yo, ¿no? Claro. Y ese ejercicio también para uno a la hora de ir evolucionando es durillo, ¿eh? Es duro, pero es la única manera, tienes razón. Yo creo que no podemos ser el fotógrafo que no somos, es que es imposible, ¿no? Y muy pocas veces me pasa decir, esta foto que me gusta no es la típica foto que yo hago, no sé cómo decirlo. Porque al final, mis fotos me reconozco mucho, claro. Bueno, con la parte buena y la parte mala que tiene eso. Es decir, no es decir siempre hago lo mismo, pero es verdad que siempre hay un punto de vista muy parecido, un acercamiento muy parecido y eso es al final lo que funciona, ¿no? Y yo creo que eso lo que hay que hacer es no tirar la toalla de nada, pero sí insistir por ahí, ¿no? Y trabajar desde ahí, ¿no? Y ya eso que te vaya llevando donde te lleve. Pero es verdad que es difícil, o sea, que no podemos, o por lo menos a mí no me sale ser otro fotógrafo que el que soy, ¿no? Yo te quería comentar una cosa que, bueno, que entre los que nos movemos un poco en el mundillo fotográfico está bastante asimilada, pero que a veces la gente de fuera no la entiende muy bien. La ausencia de la sonrisa en los retratos. Normalmente desecháis aquellos retratos. Yo te veía también en un programa explicar cómo entre los descartes de una sesión de retratos, las primeras que descartabas eran esas en las que el retratado sonríe, ¿no? En la que posa, ¿no? ¿Por qué huimos de la sonrisa en el retrato? La sonrisa al final es una especie de máscara, ¿no? que oculta igual lo que nosotros estamos buscando. Pues fíjate, es verdad todo lo que dices, pero yo te diré también que soy de las fotógrafas que más sonrisas tienen sus fotos, a pesar de eso. Pero es verdad que la sonrisa
te remite mucho a la foto amateur que todos nos hacemos, ¿no? Y muchas veces la profundidad no está ahí. La profundidad y a veces es demasiado obvia, demasiado tonta y como dice, creo que es Diane Arbus, ¿no? Las fotografías funcionan muy bien con el misterio, ¿no? Eso es. Y cuando tenemos algo de misterio ahí, que muchas veces son fotos, a mí me fascina como a veces las fotos más serenas, más cuadradas, menos espectaculares, dijéramos, son las que más profundas me parecen, ¿no? Y yo me considero una fotógrafa muy poco espectacular, ¿no? Y muy poco de concurso, muy sobria en ese sentido. Pero yo creo que es eso lo que voy buscando, ¿no? Una cosa menos sonrisa, menos... una cosa más íntima, más personal y que me lleve a otro sitio, ¿no? Que no sea lo de siempre, ¿no? Pero a veces es difícil, yo creo, vencer eso, porque o sea, cuando nos ponemos delante, cuando eres el retratado, ¿no? Siempre quieres que saquen tu mejor lado, sí, que te la saquen positiva. favorecido y al final te sale la sonrisa. Tú como retratista, ¿cómo luchas contra eso que es casi innato en las personas cuando nos ponemos delante de una cámara, el hecho de sonreír, el hecho de posar, el hecho de convertirnos en quién queremos ser o quién queremos parecer delante de una cámara? ¿Eso cómo se derriba, por así decirlo, para sacar realmente lo que tú quieres sacar en un retrato? Pues yo creo que con mucha concentración y luego buscando esos momentos en los que de pronto, que pasa siempre cuando hacemos retratos, siempre hay un instante, pasa algo que hace que por un instante desaparezca el fotógrafo, el trípode, los ayudantes, las luces y aparezca otra cosa, ¿no? Y eso, si estás atento, lo llegas a distinguir, o sea, lo llegas a reconocer muy rápido, ¿no? Que puede ser, yo qué sé, que haya un portazo, ¿no? Lo que sea, hay un instante o que provoques tú algo incluso, ¿no? Y hay un instante en el que de pronto el retratado se olvida de ti, ¿no? Si tienes un poquito de tiempo y un poquito de concentración. Y esas cosas pasan siempre cuando retratas, ¿no? Avedon contaba siempre una historia, como has hablado de Avedon, ¿no? De cómo había hecho el retrato de los duques de Windsor, ¿no? Que es un retrato que eran los dos muy cari acontecidos y tal, y contaba eso, que va a fotografiarles, yo me imagino cómo estarían los duques para recibir a Avedon, como estaríamos cualquiera, si viene Avedon a nuestra casa, ¿no? Y él cuenta cómo, bueno, no consigue sacarles de esa pose y para la sesión para decir que viniendo en el taxi en el que iba, atropellaba un perro, y en ese momento, pues yo creo que esa es la manera, ¿no? Esa historia que contaba Avedon, yo la oí en una exposición que había aquí en la Caixa, en la antigua sala de la Caixa, en la calle Serrano, y yo creo que esa es la manera, buscar esos instantes en los que de pronto desaparece todo lo demás y aparece algo que es... no sé si es la palabra, no es más verdad ni es más auténtico, pero sí es menos la pose que más estamos instintivo regalando igual, al fotógrafo, ¿no? Pues algo sí, más instintivo, y más. te lleva a otro sitio, que no es la pose que el retratado quiere darte ya o queremos dar como retratados de principio. Te lleva a otro lugar donde normalmente hay algo un poquito más especial, ¿no? Y eso, Mira, pues... Sofía, la anécdota que has contado de Avedon está chula porque ahí habla también de cómo tú te documentas de la gente y demás, ¿no? Claro, todos sabemos, bueno, que los duques que tenían muy estudiada su imagen, pero que que les encantaban los perros. Entonces, claro, si tú sabes eso del que te va a venir a que le hagas la foto, sabes por dónde atacar en el buen sentido, ¿no? Disparar, vamos a decir, que queda más fotográfico, ¿no? Y eso, lo importante que es el documentarte, que al final en un momento determinado te hace así la cabeza y dices, bueno, pues ya sé por dónde atacar, aquí voy. Y es verdad, y ese retrato es el mejor de ellos con diferencia, porque es el diferente. Además, Sofía, tú estableces una relación muy especial con los retratados, porque una de las cosas que llama la atención cuando tú hablas de tu trabajo es que, aun cuando han pasado años, tú te sueles acordar de los nombres de los retratados. Te habla una que es muy despistada con los nombres, por eso a mí eso me ha llamado mucho la atención. Digo, ¿cómo se puede acordar después de tanta gente que ha retratado? Pues es que no puede ser de otra manera realmente, porque mi única intención de enseñar esas fotografías, de hacer un libro con ellas, de contar la historia de esa persona, no es una intención de tener un lucimiento como fotógrafa o tener un reconocimiento. Realmente
es hablar de esas personas, mi interés fundamental con esas fotografías. Y entonces es fundamental saber el nombre, ¿no? No es un detalle, no es una anécdota, no es una casualidad. Para mí es fundamental, cuando hablo de cada uno de ellos, decir su nombre y decir su historia bien contada, porque es para lo que esa persona se ha sentado delante de mi cámara y me ha contado su historia, ¿no? Y se ha dejado retratar. Y yo creo que eso define mi trabajo un poco, ¿no? Porque en esas fotografías yo tengo muy claro que no quiero que el valor documental de esa foto sea eclipsado por el valor artístico que tenga, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Las dos partes son muy importantes, si no hacemos buenas fotos nadie se va a parar a mirarlas, pero para mí es fundamental que no quede en un segundo plano esa parte documental que para mí es imprescindible en esas fotos, no tienen sentido sin eso, ¿no? Y por eso yo creo que hago el esfuerzo, me da mucha rabia cuando se me olvida alguno, digo, no puede ser que no me acuerde, porque realmente si no me sé el nombre yo no puedo casi enseñar esa foto, ¿no? Además establece una relación muy de horizontal, ¿no? O sea, tú sabes que en ese momento haces la foto y eres la que tiene el mando, ¿no? Por decir de alguna manera. Pero yo creo que el establecer esa complicidad, el hablarles por el nombre, luego acordarte del nombre, todo, ¿no? Hace que realmente sea un trabajo como mucho más completo, más sensato y más tú, ¿no? Que al final tú también hablas mucho de que tú, por ejemplo, no puedes con temas como la injusticia, temas de indignación, ¿no? Entonces, yo creo que eso se explica muy bien diciendo precisamente que te acuerdas de los nombres de ellos. Es que si no, serías tú misma la que estarías haciendo una injusticia hacia ellos, ¿no? Que encima son los que te han dado, te ofrecen el trabajo, no sé cómo decirlo. Sí, que me abren la puerta. Eso, que te abren la puerta, eso es. Duda, y yo tengo siempre que ser extremadamente cuidadosa con esos retratos en todos los sentidos, ¿no? A la hora de enseñarlos, a la hora de publicarlos, a la hora de todo, ¿no? Porque realmente tengo un compromiso con esas personas. Eso es el compromiso, eso es. Tu trabajo, Sofía, tiene un fuerte componente social, de compromiso social, también con los derechos humanos. Antes Inma ha comentado algunos de esos trabajos. Ya cuando acabas tus estudios de fotografía, ya uno de esos primeros, no sé si el primero realmente, pero uno de esos primeros trabajos que haces, que es que te mandan a un hospital de Guatemala, si no me equivoco, un hospital muy pobre, que estaba en unas condiciones verdaderamente lamentables. Tú ahí documentas cómo se vive, cómo es el día a día en ese hospital. Y ahí en Guatemala pasa una cosa curiosa que también de alguna manera marca tu devenir, y es que coincides con un fotógrafo que no sé si conocerán mucho, es una broma, es una ironía, que se llama José Manuel Navia. Cuéntanos. Pues eso ha marcado absolutamente mi trayectoria, porque fue un encuentro que además luego ha estado presente a lo largo de todos estos años, ha ido siempre apareciendo y siempre siendo un apoyo y una ayuda y una cabeza cerca excepcional como es la de José Manuel Navia. Y fue una casualidad, porque claro, yo había estudiado biológicas, no había hecho una foto en España prácticamente que no fuera de mis amigos, en mi casa, en los conciertos a los que iba, yo qué sé, ¿no? Sí. Y entonces coincidí con Navia, coincidimos hablando en un locutorio. Él me oyó hablar en el castellano de Madrid, sí. Y además llevaba colgada, que se acuerda siempre, una Leica, una M3 antigua. Las chicas de la Leica, ¿no? Sí. Porque además es que en Estados Unidos, yo estudiaba en California y en Estados Unidos las cámaras antiguas tenían precio de viejo, no de antigüedad. Entonces yo había comprado esa cámara, no recuerdo, por muy poquito dinero, ¿no? Sí. Entonces llevaba esa cámara con el objetivo de rosca y entonces Navia me paró, pero ¿quién eres? Qué curioso. Yo conozco a todos los fotógrafos de España, me decía, no te he visto nunca. Y con esa cámara además, ¿no? Y dije, bueno, es que yo no he hecho una foto en España nunca, tal. Pero bueno, me dio una tarjeta y me dijo, bueno, pues cuando vuelvas a España llámame, que hace falta más mujeres fotógrafas. Esto era el año 91 y yo cuando volví en el año 93 dije, no se va a acordar de mí seguro, pero efectivamente se acordaba, quedamos y gracias a él entré en la agencia Cover, en la que no hubiera entrado, estoy convencida, si no hubiera ido de la mano de José Manuel Navia. Tú ahí estás en la agencia Cover durante 7 años haciendo un trabajo fotoperiodístico, ¿no? Pero ahí también te vas dando cuenta que eso es lo que comentaba antes Inma, que esos no son tus ritmos, ¿no? Y al final lo dejas y empiezas a trabajar por tu cuenta.
Fue una lección estar en Cover porque yo pillé la última etapa de esa agencia donde había grandísimos fotógrafos, con todo el respeto a los que vinimos luego, que no éramos tan buenos como ellos. Pero bueno, estaba ahí pues personas como, estaba Ricky Dávila, acababa de irse Navia, estaba Pepe Franco, Matías Nieto, muy buenos profesionales, ¿no? Ninguno había estudiado fotografía en ningún lado. Bueno, Ricky creo que sí, que en Nueva York. Sí, en Nueva York. Todos hacían fotos mucho mejores que las mías, que llevaba 3 años estudiando. Para mí fue una lección total, claro, es muy diferente estudiar fotografía que coger la cámara, irte a la calle y empezar a fotografiar. Y tenían una intuición, una técnica estupenda y para mí fue una escuela magnífica. Pero efectivamente pronto me di cuenta que nunca iba a ser muy buena como fotógrafa de actualidad porque realmente no me interesaba tanto, ¿no? Y lo que me gustaba era contar historias, dedicar sobre todo tiempo, poder trabajar en profundidad las historias y eso es a lo que me fui orientando poquito a poco, ¿no? Otro punto de inflexión es el año 2008 cuando aparece la revista Vanity Fair, ¿no? Con un primer número en el que aparecen varias de tus fotos y ahí un poco se te da más a conocer, ¿no? Y de ahí te salen más encargos, ¿no? Sí, eso es lo que me ha permitido vivir de la fotografía y seguir haciendo mis trabajos, ¿no? Conseguir hacer este trabajo sobre la pena de muerte, acabar el trabajo Ellos y Nosotros, porque tuve la suerte de que en ese primer número de Vanity Fair, que se miró en todas las reacciones de todas las revistas en España con lupa, pues había 3 fotografías mías, ¿no? Y no había fotos de ningún español, porque además el Vanity nació con una vocación de ser una revista súper snob, de solo trabajar con extranjeros a los que pagaban muchísimo dinero, que nunca me pagaron a mí, pero bueno. Pero no eres extranjera. Exactamente. Pero bueno, gracias a eso, pues me empezaron a llamar de otras revistas, ¿no? Y así he estado muchos años. Ahora es verdad que la prensa ya es una parte más pequeña de mi trabajo, ¿no? Pero eso es lo que me ha mantenido, lo que me ha permitido retratar a muchísimas personas, que ha sido maravilloso, ¿no? Y luego lo que me ha mantenido también viva en la fotografía y me ha permitido vivir de eso y dedicar el tiempo a hacer otras cosas, ¿no? Tu trabajo, claro, tú lo que haces al final, combinas trabajo editorial en revistas con trabajo personal, ¿no? Tienes que hacer un poco equilibrio, ¿no? Porque realmente no se puede vivir del trabajo personal. Esa es una de las cosas que quedan clarísimas cuando uno se dedica a la fotografía. ¿Te condiciona a veces tu trabajo editorial, por así decirlo, la forma que haces el trabajo personal, tu mirada en tu trabajo personal? Porque yo he oído, por ejemplo, hablabas de Ricky Dávila, yo a Ricky Dávila he leído varias veces decir que había momentos en su carrera cuando él compaginaba también ambas cosas, que se daba cuenta de que, por ejemplo, estaba fotografiando, y me acuerdo una vez dijo a los presos de no sé qué cárcel, no sé si en Colombia, no sé qué, que les estaba fotografiando como si fuera una portada de Siniestro Total, ¿no? Que era otro de los trabajos que él hacía editorial, ¿no? Que a veces vas cogiendo tics y que una cosa va contaminando. Él usa, por ejemplo, la palabra contaminar, la otra, ¿no? ¿A ti te ha pasado eso también, el darte cuenta a veces que se están mezclando formas de mirar, por así decirlo? Absolutamente. Desgraciadamente es así porque sí, tiene toda la razón, Ricky. Y encima ahora que se trabaja en prensa de esa manera tan rápida, tan... no amateur, pero sí es verdad un poco de andar por casa, todo hay que hacerlo muy rápido, todo hay que hacer... es verdad que te condiciona la mirada, ya no solo que el estilo, sino la mirada. Es verdad que pierdes, no sé cómo decirlo, pero sí tienes razón, Ricky, que te condiciona mucho y para mal. Caes más en lugares comunes a la hora de hacer las fotos. Sí. Caes más en lugares comunes, estás acostumbrado a trabajar a otro ritmo, ¿no? Yo ahora, después de muchos años, hace, pues yo creo que justo un año, por estas fechas, decidí comprar una cámara de medio formato digital. Y yo tengo la mejor cámara de 35 digital que he tenido en mi vida, que es una Nikon 850, con la que estoy feliz, pero necesitaba... Grande, ¿no? Es una cámara grande. Sí, bueno, yo necesito cámara grande, desgraciadamente. Me encantan los fotógrafos. Tú necesitas agarrar bien, ¿no? A mí me pasa igual. Me da la sensación que paso más desapercibida de una cámara grande que pequeña.
A mí me pasa lo mismo. Es como que ya te pones en situación, ¿verdad? Total, Te pones en el total. escenario y ya te lo crees. Y luego ya el visor y ya estás dentro. Ujú. Pero con Total, el móvil o con una... nada, Yo suelo nada, utilizar una imposible. acuática a veces, porque yo hago mucho de agua y tal, ¿no? Y, jolín, debajo del agua me cuesta un montón porque me distrae todo lo que hay alrededor, ¿no? Claro, Tienes la claro, pantalla claro. más todo lo de alrededor. Y es una cámara pues, que tiene que ser cómoda para estar, para moverte y tal. Pero aunque me cueste, aunque luego me duelan los hombros, aunque al final del día te das cuenta que las fotos están reviradas y las tienes que editar todo para que estén rectas, que a mí me pasa. Pero necesito, incluso cuando voy de viaje, llevar la cámara grande. Me cuesta mucho solo con una pequeña. Y a veces lo intento y es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que es como, pero ¿para qué voy a luchar? Al final llevo la cámara pequeña y no hago fotos. Claro. Y es como, no, tengo que llevar la otra para... Es como ponerte el traje de fotógrafa, ¿no? Como el que sube a actuar o lo Sí. que sea, ¿no? Ya te fundas lo que sea, ya te lo crees. Venga, pues hoy sí, hoy soy Juana de Arco, pues sí. Pues hoy soy, Hoy soy fotógrafa. hoy soy Francesca, pues sí. O Vivian, ¿eh? Pues hay mucho de eso, Vivian. Hay mucho de eso, es totalmente cierto, porque al final me imagino que esto es un poco paja mental que se hace uno, pero a mí me pasa igual, ¿no? Y al final lo que he hecho es comprar una cámara de medio formato eh, que no me parece mejor que la Nikon, pero sí me obligaba a cambiar el ritmo y a trabajar de otra manera para meterme en los trabajos personales que estoy haciendo, porque era imposible hacerlo con la misma cámara con la que hago el trabajo del día a día, este rápido de aquí te pillo, aquí te mato que hago día a día. Y esa cámara que la compré con muchas dudas, pero ya os digo que a mí la otra me parece incluso de calidad, me gusta más la calidad, pero me ha permitido trabajar de otra manera, que era como trabajaba antes con la Hasselblad, ¿no? Y eso bueno, me ha dado un gusto total, porque me saca un poco de eso que dices, que decía Ricky, que estoy absolutamente de acuerdo y además es que es un problema grande para mí, ¿eh? Es que además estaba pensando yo, claro, esa querencia por las cámaras grandes también, yo creo que también está relacionado con los ritmos con los que tú Total. fotografías, ¿no? Obviamente con una cámara así, dedicarte al fotoperiodismo es mucho más complicado, habrá gente que lo haga, ¿no? Pero hoy en día que la tendencia es hacerlo no solo en fotografía, que parece que tenemos que hacerlo todo rápido, tienes que vivir rápido, tienes que hacer todo lo que hagas, tiene que ser rápido, y la tendencia es a que las cámaras sean cada vez más pequeñas y te lo venden como un plus, ¿no? El hecho de que la cámara sea cada vez más pequeñita, pero yo me acuerdo incluso que... más ligera, fíjate qué Sí, tontería. y que un pues amigo necesitas peso. que es fotógrafo y que además él es muy alto y tiene las manos grandes, decía, pues es que a mí con estas cámaras es que no las puedo agarrar bien, decía, porque es que se me van como resbalando, dice, yo necesito una cámara grande, ¿no? Y al final la cámara al final tiene, yo se lo he oído a Inma muchas veces y estoy de acuerdo, tiene que ser una extensión de ti mismo, ¿no? Sí, Tienes es que una estar extremidad. cómoda Sí. con la cámara, ¿no? O sea que Tienes que estar cómoda, sí. Sí, o sea que yo, Sofía, no te veo con el móvil, ¿no? No, es que además con el móvil es que me da mucha rabia que tome las decisiones el móvil y no yo. Sí. Es que no puedo, es que me pone mal hacer fotos con el móvil, no me gusta absolutamente nada. Ya no es que no me gusta, me desagrada hacer fotos con el móvil. Sí. Hago pues eso, si tengo que registrar algo para luego lo que sea, pero no hago Sí, como fotografía. herramienta. Sí, pero Sí, no casi hago como para hacer fotografía. bocetos, Sí. ¿no? Prácticamente. Sí, pero desde luego no son fotografías lo que yo hago con el móvil, es otra cosa. Oye, Sofía, una cosa, volviendo al tema de la cámara grande y demás, tú ahora, por ejemplo, que has encontrado una motivación muy chula en un proyecto con adolescentes, ¿Cómo tema sabes? ilegal, y cuando te ven con la cámara, ¿qué les parece? Pues es que hay una cosa que me ha pasado que es alucinante con los adolescentes y es que soy invisible para ellos. Ah, No les curioso. intereso absolutamente nada. Yo creo que ven una anciana con un aparato enorme y no sé. Y es que eso es lo que me ha hecho meterme en el tema porque ha sido un descubrimiento inesperado. Y es que yo puedo estar con esa cámara enorme pegada a un grupo de 3 chicas hablando. Pero no digo que haga una foto y me vaya, es que hago 10 fotos, me quedo ahí al lado, no me ven, no les intereso lo más mínimo. qué Y gracioso. entonces eso me ha permitido un acercamiento tan limpio, o sea, tan puro, ¿no? Tan invisible a una edad que es además tan transparente, tan bonita, ¿no? Porque Sí. esto, al final, aunque yo estoy trabajando en fiestas, sobre todo patronales de pueblos y tal, esto es no es una crítica a la juventud, sino lo contrario, es un ejercicio de nostalgia a una edad que me parece maravillosa, ¿no? Y las cámaras, esta cámara de medio formato me ha permitido un acercamiento en el que
en el que no me ven, ¿no? Y si me ven tampoco hay mucho problema, ¿no? No sé, yo nunca me hubiera esperado entrar ahí de esa manera tan sencilla y tan poco intrusiva para ellos, ¿no? Porque realmente voy con un camarón. No, ya damos fe, que te vimos en Soria. La vimos en Soria, sí, con su Sí, camarón. y no me dicen nada, ¿no? No me ven. Yo creo que es que el 90% de las veces ni me Pues ven, ¿no? eso tiene un valor añadido, además, a la hora de hacer fotos, ¿no? Que la gente no esté pendiente de que hay alguien ahí, ¿no? Que les está apuntando con una cámara. Yo quería preguntarte también un poco, cuando estuvimos hablando contigo antes de esta entrevista, estás con varios, creo que 3 proyectos personales. ¿Cómo haces tú ese encaje de bolillos entre 3? Ves que yo me alucina, ¿eh? Como algunos os organizáis el tiempo, porque yo debo ser un desastre. Pero con 3 proyectos personales, luego supongo que te saldrán encargos y más historias para publicaciones o revistas. ¿Cómo te organizas, Sofía? Me sobrevalora, solo son 2 proyectos. Con 3 ya no sé qué sería. Son 2, bueno, así todo también me parece mucho, ¿eh? Son 2 y son muchos, sí, sí. Bueno, pues sufriendo un poco, porque sobre todo hay un proyecto en el que necesito más tiempo del que tengo, ¿no? Que es un trabajo que estoy haciendo sobre la generación que vivió en plena juventud la transición, ¿no? Y sobre todo el final del franquismo, los últimos años, ¿no? Y bueno, ya he tomado la decisión de que esta primavera voy a desaparecer del mundo durante un mes para conseguir centrar eso y darle un empujón grande, porque es complicado, ¿no? El otro trabajo, el trabajo este de los adolescentes me preocupa menos porque es una cosa que puedo hacer en fines de semana, pero este trabajo sí necesita un empujón grande y me cuesta mucho con todo el día a día, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy a intentar eso, darle un empujón grande durante este año, en principio un mes en primavera y si puedo otras 4 semanas en otoño y luego ya sí continuar poquito a poco, pero sí tener ya un núcleo grande que me permita centrarlo bien y tirar para adelante, ¿no? Porque además tardo mucho ya de por sí en hacer los trabajos, ¿no? Mis trabajos grandes tienen, pues se tarda una media de 9, 10 años en hacerlos, ¿no? Y además me gusta que sea así porque me doy cuenta que los trabajos van creciendo, van tomando forma y al final consigues que sean algo muy, muy coherente, con mucho sentido, por lo menos para mí, y eso me lo da también el tiempo trabajando, ¿no? No fueron así el día que empecé ni a mitad de tiempo, ¿no? Han ido creciendo con el tiempo, ¿no? Y luego, bueno, tú también vas creciendo a la hora de, según te vas documentando sobre eso, lo que tú sabes el primer año no es lo mismo que el segundo, lo del tercero, dices, no me vale lo del primero. Entonces, claro, eso también pone en valor tu trabajo, ¿no? Que realmente es documentar bien, ya no solo en tiempo, sino también en calidad, ¿no? De análisis, y sobre todo tener esa perspectiva. Luego también en el momento de decir, vale, hasta aquí. Y luego ya empezará ahí, ¿no? El tutu revolutum Sí, también, sí, sí. Y luego encima estos trabajos en los que yo me meto, iba a decir desgraciadamente, pero bueno, ya tengo asumido que es así, ¿no? Son trabajos que tienen mucha documentación, mucho texto. Por eso estoy tan contenta con los adolescentes, porque es que no necesitan texto, lo cuentan todo. Por fin he contado una historia en la que no tengo que escribir nada, todo lo cuentan las fotos. Pero de la transición sí son historias que a mí me parecen emocionantísimas y que no quiero que se pierdan, ¿no? Y en todas estas historias el retrato no es un accesorio, o la fotografía no es un accesorio, es que yo creo que no tendrían nada que ver si no estuvieran los rostros de los protagonistas de esas historias tan emocionantes. Para mí es fundamental y yo creo que eso es lo que te acerca a la historia, lo que te hace entenderla bien, y lo que realmente te pone en situación de que lo que estás contando le ha pasado a una persona que tienes ahí delante, ¿no? Y yo creo que eso en mis trabajos, a pesar de que tengan tanto texto y tanta documentación, es fundamental, ¿no? Pero a mí haces una cosa que a mí me llama mucho la atención y de verdad te digo que te admiro muchísimo por ello en tus retratos. O sea, tú has retratado gente, o sea, como un brigadista que creo que se llamaba Teo, que tiene una historia que es que ni el mejor guionista de Hollywood se le hubiera ocurrido. Luego también tienes el famoso retrato al general Orozco, cuando haces un poco la historia de los 2 bandos de la guerra. Y en esos retratos, o sea, conseguir aglutinar en un retrato
la historia de esas personas, que son historias tremendas de muchos años, de vivencias increíbles para los que vivimos hoy en día, a mí me parece complicadísimo, Sofía. No sé cómo lo haces. No sé ni si tú sabes muy bien cómo lo haces. Yo solo sé que a mí me interesa muchísimo esa persona y esa historia. Y me emociona profundamente esa historia también, ¿no? Y yo creo que eso me pone en la situación. Luego hay retratos mejores y otros que yo siempre digo que es como ir avanzando, ¿no? Poquito a poco, y a veces llegas al final, a veces te quedas en el camino, ¿no? Pero cuando consigues llegar a esa foto final que realmente condensa todo, pues es maravilloso, ¿no? Pero bueno, es como ir poquito a poco, ¿no? Y yo lo único a lo que me agarro es a eso, a que realmente tengo un interés genuino y sincero por esa persona y por esa historia, ¿no? Y eso es lo que me da, lo que me abre la puerta a acercarme y a tener el valor de ponerle la cámara delante a alguien y a fotografiarle, ¿no? Que como sabemos, pues no es fácil, ¿no? Tú además tienes algo muy bueno desde un punto de vista periodístico. Yo te hablo aquí como profesional del periodismo, y es que en esos trabajos muestras un poco los dos lados, ¿no? Te quiero decir que no te centras por ejemplo, en el lado republicano, sino que también muestras el otro lado, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy interesante a la hora de contar una historia, ¿no? Que sean los protagonistas un poco de los dos lados los que cuenten la historia, y que luego uno, cuando ya vea ese trabajo, se forme un poco su opinión o lo que sea, ¿no? Te quería preguntar también por, bueno, hoy en día está de bastante actualidad, ligándolo un poco con el trabajo tuyo de ¿Quién merece morir?, que yo a ti personalmente te conocí a través de, bueno, y como fotógrafa, vamos, a través de... Voy a hacer una cosita. De ese trabajo. Para los que nos están viendo... Esa foto es maravillosa. Sí, es que tenemos el libro aquí, ¿eh? Por eso lo estoy enseñando. Sí. Digo que ese trabajo, además, a mí estos días me ha venido mucho a la cabeza con todo lo que está pasando, por ejemplo, en Irán, porque en el texto que acompaña este trabajo de gente que ha pasado muchos años en el corredor de la muerte en Estados Unidos, que es un trabajo increíble, no solo los retratos, sino los textos y cómo se cuentan las historias. Esto que estamos viviendo hoy en día en Irán, con las ejecuciones a jóvenes que defienden la libertad de las mujeres en Irán, de no llevar velo, de no estar constreñidas por una sociedad que las está ahogando y las está anulando totalmente. Tú, que has estado con personas que estaban esperando ser ejecutadas, ¿cómo vives un poco todas estas noticias, todo lo que está pasando en Irán? Pues mira, es tremendo. Y de hecho yo, fíjate, este libro lo acabo con la historia de una iraní, de una mujer iraní que estuvo condenada a muerte. Y es tremendo porque además, claro, en Irán sabéis que es una teocracia, ¿no? Y se rige por la ley islámica. Y entonces la pena de muerte la aplican de una manera... Bueno, en ningún país se aplica de otra manera, pero bueno, es terrible porque ellos consideran, según la ley islámica, mayores de edad a las niñas a partir de los 9 años y a los niños a partir de los 14. Esa chica que está enseñando Inma es Marina Nemat, que es una mujer que estuvo condenada a muerte con 16 años en la cárcel, rodeada de compañeras menores de edad también. Ella se salvó por una carambola que resulta casi increíble cuando la lees, pero vio morir a muchas de sus compañeras, ¿no? Y tiene la vida consagrada a la memoria de esas chicas que murieron siendo menores, por supuesto sin un juicio y sin ninguna seriedad ni sin ninguna justicia, ¿no? Bueno, por este régimen islámico que es tan bestia en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, además eso, consideran mayores de edad a las niñas a los 9 años, a los niños a los 14, con lo cual hay niñas y niños condenados a muerte a esa edad, ¿no? Y os podéis imaginar los crímenes, ¿no? Que bueno, pues esto de Masamini o unos chavales que salen del colegio, hay una pelea, uno se da con un bordillo, muere. Tú dices en el texto también que Irán es el país donde más posibilidades tienes de ser condenado a muerte, porque creo que hay unos 130 delitos cuyo castigo es la pena de muerte, precisamente. Y además unos delitos muy abstractos, ¿no? No son delitos de contradecir la ley islámica, hablar de... En fin, que eso ya es muy maleable. Que es un saco que puedes meter muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que es terrible, ¿no? Y además eso, pues los mismos abogados de derechos humanos acaban siendo condenados por criticar al régimen, por criticar
el ajusticiamiento de menores, el corredor de la muerte es una cosa terrible, donde no se separan a menores de mayores, ni a gente con delitos de sangre, de otros. En fin, es una situación terrorífica, ¿no? Y yo he podido estar en Irán hace años, ahora no pude volver a hacer este trabajo de los adolescentes porque las organizaciones de derechos humanos me dijeron que no debía ir sin un visado periodista, no podía ir como turista y nunca me lo concedieron, ¿no? Pero bueno, sí he hablado con esos abogados, sí estuve con Marina, sí hablé con un chaval por teléfono desde aquí que había estado condenado a muerte y que al final había conseguido salir del corredor, y todo eso te hace el dibujo de un país donde la justicia, bueno, pues se lleva con una opacidad y con una poca transparencia que es terrible, ¿no? Y yo recuerdo por cuando estuve ahí, era sobre todo para los jóvenes, ¿no? Una situación terrible, ¿no? Yo recuerdo que te reías en la calle por algo y alguien se acercaba a preguntar quién eras y qué hacías ahí. Daba la sensación que el divertirte de alguna manera estaba prohibido, ¿no? O sea, no te puedes ni plantear ir con una cámara, me imagino. Bueno, puedes ir como turista, sí puedes ir con una cámara, pero cuidado con qué haces, cuidado a quién preguntas. También con tu enorme Nikon. Ahí fui, fíjate, yo estuve hace años, claro. Yo fui a hacer un trabajo de turismo, básicamente. Lo que pasa es que tuve la suerte de trabajar con una guía que sabía muchas cosas y acabó contándome muchas cosas del país, ¿no? Y luego, años después, cuando he intentado volver a hacer esto, es cuando no me han dejado volver. Pero claro, yo iba a volver cargada de cámaras y luces, efectivamente, un desastre total, ¿no? Porque... Nada, pues haces como las fotolateras, metes la cámara envuelta en algo. Es el secreto. O ni siquiera, el secreto está en la lata. De café te llevas unas latas de café o de galletas y ya está, Sofía, ya haces las fotos tranquilamente. Eso es. Viva las fotolateras. Sí, oye, para ir terminando un poco, tenemos todavía 2 o 3 preguntitas, pero bueno, para que veas que hay luz al final del túnel de esta conversación. Tu nombre suele salir también cuando se habla en España del nuevo documentalismo, que es una cosa que yo creo que a veces es un poco abstracta, que no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Yo suelo interpretarlo como unas nuevas formas de contar, pero también nuevas formas de mirar, ¿no, Sofía? Sí, yo no sé si me encantaría que me consideraran del nuevo documentalismo, ¿eh? Yo me veo a mí un poco viejuna en la manera de hacer fotos y de tal, pero es verdad que es una cosa, bueno, que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? No podemos mirar ahora como se miraba hace años, ¿no? Y lo que se está haciendo ahora de nuevo documentalismo a mí me parece que es interesantísimo, ¿no? Con unas cosas conecto más que con otras. Me cuesta mucho eso de mirar para adentro. Yo no me intereso mucho como sujeto de mi trabajo, ¿no? No te harás selfies en Instagram, ¿no, Sofía? No me hago selfies, no me gusta hablar de mí en mis fotos porque considero que soy poco interesante en ese sentido, ¿no? Prefiero hablar de las cosas que realmente me interesa conocer, ¿no? Y es verdad que en el nuevo documentalismo hay mucho de esa mirada hacia adentro que es muy interesante también, ¿no? Pero yo en ese sentido no trabajo, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que hablar de una nueva manera de mirar, una nueva manera de fotografiar, una nueva manera de narrar también, de hacer los relatos, bueno, y eso yo creo que además en España lo está haciendo mucha gente de una manera muy seria y bueno, a veces me cuesta más que otras, pero yo creo que es fundamental ir cambiando, ir evolucionando en ese sentido. Bueno, aparte que yo creo que yo creo que también conviven. O sea, al final los que están ahora con nuevo documentalismo vienen precisamente de haber aprendido, como dices tú, lo viejuno, ¿no? Pero lo viejuno por entendernos, porque lo clásico, es que no sé cómo decirlo, lo tradicional. Al final lo clásico sería, sí. Y es una mirada que también sigue vigente. Quiero decir que al final la mirada es una forma de contar y dependiendo qué temas y qué tipo de fotógrafo, lo que hablábamos antes, seas tú, pues te expresarás mejor a través de un tipo de mirada o a través de otro tipo de mirada. Yo también quería resaltar un poco, Sofía, que este nuevo documentalismo también a veces para el espectador es un poco más molesto porque se utilizan códigos a los que no estamos acostumbrados y en ese sentido exige también un espectador mucho más activo, ¿no? En fotografía.
Sí, 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 mucho más activo y mucho más al día de todo, que abra los ojos de otra manera, ¿no? Y yo creo que eso es un ejercicio estupendo para todos, ¿no? Pero es verdad que te exige más, que te exige más. Yo eh, no sé, me hace mucha gracia, ¿no? Lo que emociona a cada fotógrafo, ¿no? Y el otro día contaba Ricardo Cases cómo le emocionaba ver cómo podía ver cómo cambiar los colores de los camiones si superponía una pegatina que había en una ventana, con una emoción como si hubiera descubierto. Joder, me pareció genial, ¿no? Yo era algo que jamás me hubiera a mí fascinado. De pronto a Ricardo eso le vuelve loco, ¿no? Porque ve ahí un juego de color, de perspectiva, de distancia, que le parece que tiene, al final eso mismo que decía Diane Arbus, que tiene misterio, ¿no? Porque la fotografía funciona maravillosamente con la sugerencia y con el misterio y mucho peor con la narración literal, ¿no? Y yo creo que todo eso, bueno, a mí me gusta mucho que me lo expliquen, ¿no? Y que me lo cuenten, porque creo que los trabajos crecen mucho, sobre todo cuando son tan personales, cuando son tan muchas veces autobiográficos, aunque no sea una mirada tan fotográfica hacia adentro, sí habla mucho siempre de cada uno, ¿no? Y cuando el fotógrafo te explica su trabajo y el trabajo está bien concebido, bien estructurado, joder, pues se abre de otra manera absolutamente maravillosa, ¿no? Y yo creo que no tenemos que entender todo, pero es verdad que si preguntamos o si nos lo explicas, sí deberíamos entenderlo. Sí deberíamos entenderlo, o igual es que no está bien hecho y por eso no lo entendemos, ¿eh? Pero yo creo que cuando el fotógrafo te explica el trabajo y el trabajo está bien hecho, joder, se abre absolutamente, ¿no? Y conoce y ves cosas nuevas, otras maneras de mirar, de contar, que son maravillosas, ¿no? Yo, Sofía, bueno, aquí voy a dar un salto, ¿eh? Es que es como un poco volver para atrás cuando hablas del trabajo de ellos y nosotros, ¿no? Bueno, es que es de una generación de gente mayor, ahora estás con la generación de la transición, estás con los adolescentes, y te voy a decir que en una de estas lecturas navideñas que he tenido, un libro de... Me lo voy a enseñar, ¿eh? Es que nos gusta mucho leer, Sofía. Sí. Somos muy de leer. Bueno, pues es de Carmen Laforet. Vale, y es, bueno, es un libro que pone Vista por sí misma, y son pues de artículos escritos por ella, biografía y demás, ¿no? Y hay un apartado en el que ella habla como para ella vivir y escribir es lo mismo. Ella no concibe el hecho de vivir sin escribir, es una cosa pues que le sale, que hay. De hecho, después de recibir el premio Nadal, claro, ella es lo primero que presenta y gana, ¿no? Entonces le da como ese vértigo de, como suele decir yo, el Rosalía, ¿no? Que yo digo, ojo, esta mujer cuando vaya a sacar el segundo disco es como, ojo, a ver qué haces, ¿no? Te tiene que dar un vértigo un poco así, ¿no? Y esta también, Carmen Laforet también estaba muy interesada en los adolescentes y demás. Y es que leyendo esto, le digo a Leire, no sé cómo meterlo, pero le tengo que leer la frase. Bueno, el párrafo es más grande, el texto, pero es que enlaza lo de los mayores con los adolescentes. A ver, yo te lo leo. Lo interesante de nuestra tragedia íntima de adolescentes es que no hablamos de ella, ya hablan demasiado los mayores de las suyas. Valor es silencio. Y es que me pareció, digo, uy, se lo tengo que decir a Sofía, no sé cómo enlazarlo. Ya te haré una copia de lo que es el texto este, ¿no? Pero me pareció tan bonito de... La forma de expresarlo. Y digo, jolín, los mayores y los adolescentes, digo, y Sofía está con estas dos cosas, digo, tiene que haber una con el silencio, el no hablar, las tragedias, el no sé qué, porque yo alguna vez te he oído hablar precisamente del trabajo de ellos y nosotros, que claro, que es una parte de la historia que la gente también intenta borrar, ¿no? Pues yo supongo que será salvando las distancias como la época que hemos vivido con el confinamiento y estas cosas, ¿no? Que es como, bueno, ya lo hemos vivido, ya está, ¿para qué vamos a recordarlo, ¿no? Y es como poner en valores en silencio, que es un silencio que habla mucho, ¿no? O sea, las tragedias, cómo se viven, ¿no? O sea, es un poco... Es complicado, hombre, yo te digo, yo he ido entendiendo lo que estoy haciendo según lo hacía, ¿no? Y una de las cosas que me sorprendió haciendo ellos y nosotros es que esa generación no había contado, sobre todo, claro, sobre todo los republicanos, ¿no? Pero no habían contado su historia nunca. Claro. Y yo que estaba harta de, pues eso, cuando trabajas en empresa, estaba en cover, que te echaban de todos lados, ¿no? Todo el mundo estaba deseando que te fueras, que acabar la foto. Aquí era un poco al revés, la gente decía, a ver, espérate, ¿dónde me pongo? Que esta foto es importante, que te cuente yo lo que pasó y en la guerra que yo hice, ¿no? Y es verdad que cuando decimos, bueno, ya está bien de hablar de la guerra,
Yo creo que la única manera de cerrar heridas es primero conocer la historia y luego intentar hacer justicia de alguna manera, ¿no? Porque sabemos que la guerra fue y es siempre una brutalidad, mires al bando que mires, pero luego hubo esa posguerra tan dura, tan tremenda de la que ahora se habla tanto, ¿no? Y, y ha habido una parte de España que no ha podido contar, o que no había podido prácticamente contar su historia, ¿no? Y a mí ese ejercicio me sirvió para eso, para darme cuenta de que la historia que yo estaba contando, bueno, pues era la historia de mi país, que no había conocido, de mi ciudad, de mi calle, de mi bloque de pisos, ¿no? O sea, de todo lo que tenía alrededor, porque cualquier persona que yo me cruzara en la calle entonces que tuviera 75 años para arriba había vivido la guerra con 15 años o más, ¿no? Con lo cual era una guerra que estaba mucho más cerca de lo que yo me había imaginado y mucho más presente en cualquier familia de las que yo tenía alrededor de lo que nunca me hubiera imaginado. Y a mí nadie me había hablado de eso nunca, ¿no? Y entonces hay algo en ese sentido que para mí fue una revelación de decir, es que necesito conocer la historia, mi propia historia, ¿no? Que es al final la historia, seguro que en mi clase del colegio había niñas que habían sido represaliados o lo contrario. Nadie habló jamás de eso, ¿no? Y para mí fue un shock de pronto decir, es que no conozco mi propia historia, ¿no? Y yo creo que hay algo en dar voz a esas personas que no, que tiene más que ver bueno, con el reconocimiento y con la justicia que con la matraca. No es la idea de imponer ninguna idea, ni con ellos y nosotros, ni siquiera con quien merece morir, ¿no? Yo muchas veces enseño en los institutos de trabajo sobre la pena de muerte a chicos de bachillerato y siempre les digo lo mismo, yo no os puedo convencer de nada, esto es una cosa complicadísima, es una decisión moral muy delicada. ¿Qué harías si alguien mata a tu padre, ¿no? Pero yo os voy a enseñar lo que yo he aprendido trabajando y lo que yo he visto, ¿no? Y ya luego cada uno que tome sus conclusiones. Y esa es la misma intención que tenía con ellos y nosotros. Aquí a mí me interesa escuchar a todo el mundo, ¿no? A los que estoy muy de acuerdo y a los que no estoy en absoluto de acuerdo. Casi me interesan más esos, ¿no? Sí, eso te iba a decir. La única manera de entender lo que ha pasado, porque sabemos lo que es la memoria, ¿no? Es muy bonito en el libro, como a la vez están pasando cosas en el mismo sitio, el mismo día, a la misma hora, está un alférez provisional entrando en Valencia el día que acaba la guerra diciendo hacía un día precioso, la primavera del 39 era maravillosa, y a la vez se están tirando desde el puerto, suicidándose los republicanos porque no llegan los barcos. Todo eso es verdad y todo eso pasa a la vez, ¿no? Y la única manera para mí de tener esa idea, ese retrato global, entender a las personas de esa generación que vivieron todo eso, es ponerlo todo ahí, ¿no? No sé Pues si te me voy he a ido pedir, más, pero bueno, no sé. mujer, yo te voy a pedir, ya que te has puesto a hacer un retrato ahí de esa situación, yo te voy a pedir que hagas... Que nos haga un retrato con el móvil desde casa. Que nos quedamos pendientes del de Soria. En Soria estuvimos en la cola, Sofía, pero Qué nos pena. teníamos que ir, Damos fe de los tiempos que necesita Sofía. Sí, pero estaba allí Sí, no, Sofía. Es verdad que a mí me llamó la atención con la gente que había en la cola, como tú te estabas como en tu burbuja y te tomabas tu tiempo. O sea, era realmente admirable verlo, ¿eh? Pero Inma y yo nos tuvimos que ir, y menos mal, porque si llegamos a salir un poco más tarde, igual no llegamos porque empezó a nevar. Si llegamos en esquís a Bilbao. Sí. Pero yo te quería pedir brevemente, si es posible, no es fácil la pregunta, para hacer una respuesta breve, pero bueno, que hagas un retrato así metafórico de la situación de las fotógrafas en España, de la mujer en fotografía. Y a mí me suele venir muchas veces a la cabeza, hay una anécdota que es bonita, pero tiene su parte de ser muy ilustrativa de una época muy difícil para las mujeres fotógrafas en España, que creo que es Joana Viernes, que ya va a fotografiar a un campo de fútbol y el árbitro dice que no va a empezar el partido hasta que esa mujer que está sentada al lado de una portería deje el campo. Y entonces ella tiene que enseñar su acreditación con el delegado de campo para demostrar que ella es fotógrafa y que ella tiene derecho a estar ahí, a hacer su trabajo como el resto de los hombres. No estamos en ese punto, pero tampoco estamos en un punto de total igualdad, ¿no? Todavía hoy en día seguimos viendo, pues a veces carteles de festivales donde de repente no hay mujeres o exposiciones. ¿Cómo lo ves tú eso desde dentro, desde tu posición? Bueno, yo creo que está avanzando
gracias a nosotras, sobre todo, está avanzando Efectivamente. mucho en estos años y creo que es fundamental este trabajo de visibilizar a las mujeres y de defender a las mujeres, ¿no? Y cuando la gente habla de cupos o de, bueno, tiene que haber mujeres porque las hay y las hay y hay fotógrafas maravillosas, igual de buenas que los hombres y que merecen, por supuesto, el mismo lugar y la misma representación que ellos, ¿no? Y yo creo que se está consiguiendo bastante, ¿eh? Yo me considero, bueno, en ese sentido, creo que hay mucha gente ya de fotógrafas y fotógrafos defendiendo eso. Y yo creo que se está notando, tengo que decirlo. No podría decirte que no, seguramente queda mucho trabajo por hacer, pero creo que se está haciendo. Y además es que últimamente, bueno, ahora he entrado en un colectivo de fotógrafas que ha montado la fotógrafa Marta Sol, como ser fotógrafa. Sí. Estoy rodeada de fotógrafas potentísimas, interesantísimas, que hacen un trabajo espectacular y que no se las ve tanto como se las debería ver, ¿no? Quizá. Y ahí están, ¿no? Y yo creo que todos estos colectivos, toda esta pregunta, el hablar de esto es fundamental. Es fundamental porque el trabajo de las mujeres, bueno, mira qué fotógrafos españoles están en Magnum, que no es el único sitio en el que hay que estar, pero Precisamente las son todas españolas son mujeres. mujeres. Sí, Bueno, hay que llamarse Cristina. sí, No eso se nos hace ha quedado falta, claro. pero bueno, hay que ser, bueno, no, lo que quiero decir es que yo creo que se va por el buen camino y que se están consiguiendo cosas y que hay que seguir por ese camino, no tiremos la toalla porque no está todo conseguido, ¿no? No, y aparte que yo creo que también estamos con esa ilusión, ¿no? Y Sí. como al final, no sé si la palabra es pelea, ¿no? Pero una pelea bonita, ¿no? Es una convicción que tenemos todas y es, yo creo que también, bueno, todas y todos, ¿eh? Aquí también hablo, porque la parte de ellos de implicarse también es fundamental, ¿no? Porque también sigue habiendo, pues hombres que si no ven un hombre no es cosa de tías, si solo ven chicas, ¿no? Entonces creo que la parte de que ellos se impliquen también es importante, aparte que es que yo creo que es natural, ¿no? O sea, al final es en Además que es sociedad y algo, estar sí, tú hablas todo. de pelea, pero al final sí, pero es que es algo además que beneficia a todos. Te quiero decir que Sí, tampoco no perjudica a nadie, claro. ¿no? Sin duda. Eso es. Además es algo inclusivo y para todos. O sea Pues que... yo quería acabar esta entrevista, que ya te vamos a dejar, Sofía. Estamos muy a gusto hablando contigo, pero es que nos vamos a ir un montón de tiempo. Una pregunta con la que yo creo que a partir de ahora, Inma, Dime, Leire. quiero acabar todas las entrevistas con esta pregunta. Venga, que apunto. Voy a hacer eso. ¿Qué te ha dado a ti la fotografía, Sofía? Vale. Ostras, Has visto, ¿eh? Así para acabar con algo entrañable. dame media hora y te lo Bueno, resumo. si me quieres hablar de los No. problemas que te ha causado también, ¿eh? No, menos problemas. La fotografía me ha dado, como me decía un republicano muy mayor, el derecho de picaporte para acercarme a las historias que quería conocer, básicamente, ¿no? A mí me obsesiona mucho esto tan, bueno, tan injusto y tan verdad, ¿no? De que cada uno nacemos donde nacemos con unas posibilidades, queridos por nuestras familias, comiendo todos los días. Y otras personas nacen en condiciones muy diferentes, ¿no? Y a mí eso yo creo que es lo que ha marcado un poco mi trabajo y lo que y la fotografía es lo que me ha abierto la puerta para acercarme a otras personas, para conocer el mundo de otra manera fuera de mi pequeño mundo, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y me gusta mucho repasar mi historia a través de las fotografías que he hecho, ¿no? Ya estamos hablando de mi familia y de mis hijos o de los trabajos que he hecho, ¿no? Yo creo que las fotografías me han abierto los ojos a muchas cosas, ¿no? Y luego me han conformado también la cabeza de alguna manera, ¿no? Me han acercado al otro de una manera que me ha gustado mucho, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Luego es verdad que tiene también algo que a mí me gusta mucho y es que vives en una especie de incertidumbre continua. Y eso que suena fatal, a mí yo creo que me mantiene viva, ¿no? Le da emoción a la vida. Sí, en etapas que dices, joder, pero si yo soy una impostora, si no sé hacer una foto, este trabajo, si solo me interesa a mí, si nadie habla de esto, no. Pero toda esa incertidumbre a mí me mantiene viva y me acerca a las Sofía, cosas. no me puedo Ya me creer sigo que tú trabajando. tengas síndrome del impostor, por favor, no me digas eso.
¿Quién no tiene síndrome del impostor? Estás aquí con otras dos. Sí. Somos todo dudas, yo creo, y yo creo Sí. que eso es maravilloso también, ¿no? Yo creo que la fotografía te lleva a dudar más y a tener menos certezas, y eso yo creo que es una manera de estar en el mundo también. Qué bonito eso, final. Gracias, Sofía. Eso le iba a decir, que yo le había... Es ¿Te que ha quedado? eso es algo que suelen decir muchos fotógrafos, que la fotografía al final es una forma de vivir, de Sí, estar en el de mundo. Y estar eso a en mí me el parece que mundo, lo describe sí. muy bien, aparte de ser muy bonito cuando se dice, pero es que es así y es verdad. Es verdad. Sofía Moro, muchísimas Muchas gracias gracias, Sofía. por haberte puesto frente al espejo de Vivian y Francesca. Espero que lo hayas pasado tan bien como nosotras. Pues sí, ¿Eh? sí, sí. No sabéis la ilusión que me ha hecho estar con Sí, vosotros, de a verdad. nosotras A mucho nosotros más. también. A nosotras mucho más. Así que muchísimas gracias. Te volveremos a llamar, Sofía, porque es que estas charlas hay que tenerlas más de una vez en la vida, Sí, yo creo, ¿no? sí. Encantada, Nos cuando las queráis. debemos. Exacto, Exacto. exacto. Gracias, Pues Sofía. un abrazo muy grande y hasta pronto, porque aquí te haremos un huequito otro día de estos, ¿de acuerdo, Sofía? Fenomenal, me encantará. Un abrazo grande a Un todos. abrazo. Gracias. Adiós, Agur. Sofía. Agur. Pues ahora de una fotógrafa documental que utiliza mucho el retrato, como es Sofía Moro, vamos a hablar de otra Ujú. fotógrafa que utiliza también mucho el retrato, pero que retrata, a diferencia de Sofía Moro, a su entorno más cercano, ¿no? Nos habla más de ella misma. Eso es. Hoy vamos a inaugurar un poquito, ¿no? Una sección. Nueva sección. Bueno, Leire y yo cada uno hemos elegido una fotografía y vamos a hablar un poquito, pues bueno, pues del fotógrafo, la fotógrafa en cuestión, de esta foto y un poco Y de... una cita, vamos a y resaltar una cita que esas cosas relacionada. gustan mucho siempre. Sí. Así que bueno, yo he elegido a la fotógrafa británica Sian Davey de 1964, que es, bueno, ella es nacida en 1964 y ella ejerció como psicoterapeuta durante 15 años antes de dedicarse a la fotografía. A ella le interesan los temas como la identidad, la pertenencia a grupo, la alienación y bueno, a ella lo que le resulta curioso es intentar comprender a las personas, a los colectivos. Entonces ella le interesa mucho cómo está el mundo organizado, ¿no? Y ella, bueno, pues parte la fotografía la utiliza como un poco, yo creo que como terapia personal en su situación familiar, ¿no? Como vemos en la foto tenemos a Alice, que es la hija de Sian. Alice es una niña que nace con síndrome de Down, entonces eso, pues bueno, a ella y a su pareja les ponen otro punto de maternidad y paternidad con la que no contaban, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ella durante el primer año sí que le hace fotos a la niña, ¿no? Porque ella primero pues también le cuesta aceptar, ¿no? Que, pues bueno, pues la situación. Y lejos de ponerle en distancia, ¿no? Realiza un trabajo maravilloso que se llama Looking for Alice, que es una manera de entender a la niña, pero de entender su relación con la niña, ¿no? Y de conocerse también a ella. A mí este trabajo me atrapó mucho porque conocí el trabajo de ella en la típica revista de avión. Es verdad que me contaste. Y es que me llamó la atención porque las fotos que había, o sea, yo por ejemplo he elegido esta, ¿no? Porque es preciosa esta es foto. Si la veis, si nos estáis viendo en YouTube, sí. La foto tiene una luz preciosa, pero también lo que es el gesto que tiene la niña, la forma de mirar a la cámara, es preciosa. Es como con personalidad, es dura, es tierna, no sabes si está como diciéndole, mamá, déjame ya, o estoy cansada, o qué estás haciendo. Es una foto pero transmite que... como paz, además, ¿no? Sí, está como relajada para ser una niña tan pequeña delante de la cámara. Y yo, por ejemplo, he cogido esta foto, yo os animo a que bicheéis en la página de ella, porque el trabajo es precioso, la composición, la luz, no hay nada baladí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esta foto quizás sea la que igual es como, a mi modo de ver, la que puedes incidir menos en temas de la luz, lejos de que la luz está presente y la composición, pero creo que ella tiene tal fuerza, las manitas, la cara, es que te dan ganas de achucharla, ¿no? Es como muy, creo que resume muy bien el trabajo de Looking for Alice, ¿no? Y en este trabajo que está súper agotado, o sea, es imposible conseguir trabajo de esto. Bueno, luego Sian también hace trabajo sobre el proceso de adolescencia de otra hija y bueno, ahí lo dejo para que generando curiosidad, sí, porque además es un trabajo muy bonito de cómo retrata la adolescencia, ¿no?
Y yo quiero resaltar una frase, volviendo aquí al tema de la sección, que ella, cuando hizo este trabajo, dijo: el proceso de fotografiar este trabajo me ayudó a arrojar luz sobre el motivo por el cual luchaba por amarla, que era sobre todo miedo e incertidumbre. Siempre supe que ella me quería, nunca lo dudé. Lo que me preocupaba era quererla yo, y lo hice incondicionalmente. Y bueno, pues creo que es un trabajo súper Que bonito. refleja muy bien lo que ella dice en esa cita, ¿no? Efectivamente. Yo creo que está hecho con mucha sensibilidad, no hay compasión, que a veces en este tipo de casos es difícil huir de esa mirada compasiva que bueno, que al final te condiciona mucho la forma en la que tú muestras a personas que sufren esta discapacidad al mundo, ¿no? Y me parece Luego, que es muy bonito. lo bonito que tiene este trabajo también es que no son solamente fotos como la que podemos ver aquí, ¿no? Que también se le ve pues a la niña enrabietada, pues Sí. porque bueno, al final pues Sí, fotos del día a día que no te eso es, ocultan. y que al final pues es una niña más, Eso es. ¿no? Y pues Y bueno, que se comporta como una niña normal, que al final son niños. y luego en realidad. lo bonito es que estás dando visibilidad a una realidad, ¿no? Y normalizándola, porque Eso mucha es. gente que se encuentra en estas situaciones, ya sabemos lo que pasa, que parece como que solo te pasa a ti, ¿no? Y que estás Eso como es. que solo en el mundo. Decir, bueno, pues hay más gente en esta situación y que tienen este tipo de vida y que lo viven de esta forma, con esta normalidad, ¿no? Y a mí me parece que son trabajos, aparte de bellos, también la belleza les ayuda a penetrar mejor en la gente que lo mira, ¿no? Y a mí me parece que es un trabajo precioso. Es verdad que está agotadísimo, porque yo estuve buscando, Leire y los fotolibros, estuve buscando el fotolibro como una loca, pero... Tú no ves lo que me arrepiento yo de no haberme llevado una revistilla. O sea, lo tengo ahí como, joder, qué pava. Además, qué curioso, ¿no? En una revista de avión, sí. que apareciera este trabajo. Es muy curioso. Bien. Yo voy a cambiar radicalmente de tema. Yo le voy a hacer un guiño. Esto era un guiño también a ese lado social también que tiene la fotografía de Sofía Moro. Yo le voy a hacer también una especie de guiño a ese lado relacionado con los derechos humanos, con el conflicto, con la gente que es víctima de injusticias. Y yo he traído un fotógrafo, él es hombre, que es, yo creo, conocido por todo el mundo, se llama James Natchway, es uno de los mejores fotoperiodistas de guerra que ha habido nunca, ¿no? La foto es también una foto muy famosa, los que no la estéis viendo, es la foto de un joven hutu que tiene marcas tremendas, porque es una foto que te impacta mucho, de los hachazos que le infligieron en la cara, y son unas cicatrices alucinantes. Lo que te alucina es que este joven siga vivo, porque tiene también la parte de la cabeza, las orejas. Es increíble esta foto. Bueno, James Natchway, que hoy en día tiene 74 años y tiene más de 40 años de trayectoria, como digo, uno de los mejores fotoperiodistas de la historia, es Premio Príncipe de Asturias a la comunicación en el año 2016, ha ganado el WordPress Foto 2 veces, una en el año 95 con esta misma foto que estamos mostrando, 6 veces ha ganado la medalla de oro Robert Capa. Casi nada. Y estuvo en la agencia Magnum entre 1986 y 2001. Luego ya se marchó, no sabemos por qué, no me he dado tiempo a curiosear. No hemos dicho más, nos hemos quedado ahí como por qué. Y también, sí, hemos estado ahí elucubrando. Y también es el protagonista de un documental que a mí me impactó muchísimo y me acuerdo que empecé a verlo y tuve que dejar de verlo, War Photographer, que él no lo dirige, pero sí que cuenta cómo él trabaja sobre el terreno en situaciones de conflicto, y es un hombre que ha puesto sobre la mesa el tema de las guerras, de las injusticias, de todo lo que pasa en esas partes del mundo olvidadas, hasta que de repente en algún informativo deciden meter información sobre lo que allí pasa, ¿no? Él tiene unas frases que son muy reveladoras, porque además es un hombre que habla muy bien. Y una de ellas dice: siempre me ha guiado la idea de que una foto que revelara el verdadero rostro de la guerra sería, por definición, una fotografía contra la guerra, que a mí me parece una frase muy acertada. Y luego tiene otra frase que también voy a leer, porque tiene mucho que ver con esto que a veces se comenta cuando estamos hablando del trabajo de fotoperiodistas, de gente que fotografía la miseria ajena, por así decirlo, la guerra, de hasta qué punto no se benefician de alguna manera de eso que están fotografiando, ¿no? Y él también le han preguntado muchas veces, y él tiene una frase que a mí me gusta mucho también en ese sentido. Dice: lo peor es sentir que como fotógrafo me estoy beneficiando de la tragedia de otra persona. Esta idea me persigue. Es algo que tengo que tener en cuenta todos los días, porque sé que si alguna vez permito que la verdadera compasión sea superada por la ambición personal, habré vendido mi alma. Fíjate,
Es que es un hombre que además de fotografiar muy bien, habla muy bien, pero se le ve además que tiene una conciencia y una ética de su trabajo, porque es que son situaciones que hasta qué punto tú, por ejemplo, él, ¿no? Que se ha hecho un nombre, no un hombre, sino un nombre fotografiando este tipo de situaciones, ¿no? Siempre se le puede decir, jo, es que tú al final te has beneficiado la verdad de esas es que situaciones. Convivir siempre con ese pensamiento, ¿no? Y que siempre va a haber alguien que te lo eche en cara, además, ¿no? Que va a decir, claro, es que tú, fíjate, te vales de la miseria, ¿no? Para llevarla a la portada de los periódicos y que a ti se te valore, ¿no? Son situaciones que desde luego hay que ponerlas encima de la mesa y tiene que haber alguien documentando eso. Yo creo que eso se ve en la intención. En las fotografías de Nasway hay algunas que son durísimas, ¿eh? Esta es también dura, pero hay otras que son todavía más duras que esta foto. Yo creo que se ve en la forma de fotografiar a esta gente. Yo creo que cuando alguien quiere realmente aprovecharse, si tú haces una espectacularización de la foto, yo creo que se nota. Sí. Que tú lo notas cuando miras esa foto y esa sensación no la tienes cuando miras las fotografías de Nasway. De hecho, suele contar que cuando fotografió a este joven, él no hablaba el idioma, no podían entenderse y que con la mirada él le pidió como permiso para fotografiarle y que el chico, no sé si asintió, pero bueno, le hizo un gesto y luego él enseñó esa parte de su cara que está tan marcada por las cicatrices y Nasway cuenta en una entrevista cómo él tuvo la sensación en esa conversación en la que no hay palabras, como que el chico le decía, enseña esto para que realmente la gente sepa hasta qué punto ha llegado la barbarie en esta parte del mundo, ¿no? Y fue una fotografía, como digo, que ganó el WordPress Photo, que estuvo en muchas portadas y que abrió un debate en torno a la guerra. Otra cosa es si las fotografías solucionan, no solucionan, ahí no vamos a entrar. No, pero bueno, lo interesante de estos trabajos es el provocar un debate, ¿no? Y el acercarnos a una realidad que si no está esta foto tú no sabes lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces es un poco pues lo que volvíamos también con el tema de Sofía, ¿no? Dar visibilidad a determinadas cosas. Ella también que dice que en institutos enseñan los trabajos. Claro, la fotografía también ayuda a ver partes del mundo que de otra manera no sabemos qué pasa. Entonces yo creo que es muy interesante y luego la forma de fotografiarlo, ¿no? O sea, Pues con estas dos fotos tan diferentes. Yo creo que ni queriendo buscamos algo tan distinto, ¿eh? Además me puse con la maternidad, con las habilidades especiales y tal. En y color, la color, la mía en blanco y negro. Por cierto, que James Nasway también le han preguntado alguna vez por qué no fotografía en color. Y él suele decir que porque cree que el color roba protagonismo al contenido de la fotografía. Claro, las formas. Y que él cree que la guerra hay que fotografiarla en blanco y negro. Pero ese es otro debate. Ese otro día. Para otro espejo de Vivian y Francesca. Efectivamente. Y yo creo que hoy nos ha quedado un programa bonito. Un programón. Un programón nos ha quedado, exactamente. Si no lo dice nadie, lo decimos nosotras. Pues sí, de momento nos lo decimos nosotras. Luego ya veremos lo que nos dicen. Nos dirán de todo, pero bueno, nosotros estamos abiertas, es verdad. Críticas, pues a comentarios y a lo que sea, porque esto al final lo que hacemos es para compartirlo y para que la gente nos dé su opinión y también debatir con ellos. Así que, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Hasta aquí, señorita Leire Chazarra. Hasta aquí, señorita Inma Barrio. Volveremos en 15 días, más o menos, con otro invitado o invitada, porque eso todavía no lo podemos decir. Efectivamente. Y pues que ha sido un placer estar esta hora y pico. Y además hoy hemos hecho programa largo. Sí, exactamente. Pero bueno, que Vivian y Francesca siguen, el espejo sigue. Y nada, que nos vemos en el próximo espejo. ¿Cómo es? ¿El espejo? En el próximo episodio de El espejo de Vivian y Francesca.